La gente de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo ha querido disfrutar de crecimiento económico y prosperidad, así como de libertad política y personal. Desgraciadamente, como ha observado Milton Friedman, nuestra existencia ha sido más a menudo de estancamiento y pobreza, de considerable control político y de poca libertad personal. El deseo de la buena vida y la realidad de la mala describen las condiciones a las que se enfrenta la mayoría de los habitantes del planeta, tanto antes como ahora. ¿Por qué hemos fracasado tan estrepitosamente? Los economistas han señalado que los mercados libres y los derechos de propiedad protegidos le permiten a las personas alcanzar estos objetivos económicos, mientras que muchos filósofos políticos han pedido que la democracia y el gobierno limitado produzcan estos últimos objetivos. Teniendo en cuenta la falta universal de esas condiciones buscadas, los argumentos no han sido persuasivos, o al menos no han persuadido a los gobernantes. Si buscamos pruebas empíricas de políticas y planes que hayan conducido a los resultados deseados, nos viene a la cabeza Estados Unidos. Pero su éxito suele atribuirse a sus recursos naturales, a sus fosas entre dos océanos y a una población de inmigrantes bien educada. No hay otro ejemplo convincente, un país más pequeño con condiciones como las de muchas naciones más pobres que sirva de modelo, uno cuyas políticas puedan ser fácilmente duplicadas. Ofrezco la República de China en Taiwán, normalmente llamada Taiwán, como un país que brilla en una colina. Si esta descripción es acertada, ¿por qué no han llegado otros a su puerta, deseosos de aprender y duplicar sus logros? Taiwán es un paria internacional. No es miembro de las Naciones Unidas ni de la mayoría de los organismos internacionales. Solo tiene relaciones diplomáticas formales con 29 de los países más pequeños. Sus logros no se registran en la mayoría de las colecciones internacionales de estadísticas. Sus éxitos son, en gran medida, desconocidos y no reconocidos. En primer lugar, detallaremos por qué era improbable que Taiwán tuviese éxito. Se enfrentó a casi todas las condiciones imaginables que han llevado a otros países a explicar sus fracasos. A continuación examinaremos su historial de éxitos, niveles alcanzados por pocos países en cualquier lugar o momento. A continuación, examinamos las condiciones que produjeron este extraordinario récord, condiciones ridiculizadas y rechazadas por la mayoría de los países. Concluimos con lecciones para otros países, tanto los llamados emergentes como los que están totalmente avanzados. Hay mucho que aprender. Los países calificados de menos desarrollados, PMA, o los países emergentes cuya producción aumenta lentamente o tal vez está estancada o incluso disminuye, parecen tener siempre una excusa para su triste condición. Algo que escapa a su control explica su difícil situación. Esta desafortunada situación, que han heredado de Dios, de la naturaleza o de otros seres humanos malévolos, se ofrece como razón del fracaso. Sin embargo, Taiwán ha heredado casi todos estos problemas y aún así ha triunfado. Los obstáculos incluyen estatus colonial. Los países de África y el sudeste asiático, y en particular la India, citan su triste destino anterior como colonia de alguna otra nación empeñada en explotar sus recursos y su población. Esta fuga masiva ha dejado a las antiguas colonias postradas y agotadas e incapaces de recuperarse y prosperar. Pero Taiwán fue una colonia japonesa desde 1895 hasta 1945, y los japoneses nunca se caracterizaron por su amabilidad o beneficencia con sus colonias. Los japoneses construyeron algunas carreteras, ferrocarriles, algunas fábricas e instalaciones portuarias, que proporcionaron una pequeña base sobre la que los chinos pudieron construir más tarde. Otras potencias coloniales, sin embargo, dejaron activos similares, que en la mayoría de los casos fueron mal utilizados o abandonados. Recursos naturales ayudan a explicar el éxito de Estados Unidos, Australia, Kuwait, Sudáfrica y algunas otras naciones, pero la mayoría de los países pobres nos cuentan cómo fueron privados de estas bendiciones. ¿Cómo puede crecer una nación si no ha heredado la riqueza de los recursos naturales? Taiwán tiene algo de carbón, ineficiente para la minería, y algo de gas natural recientemente descubierto, pero no tiene petróleo, hierro o minerales significativos y tiene poca tierra cultivable. Es difícil hacer algo de la nada, pero Taiwán lo ha hecho. Sobrepoblación. India y China aducen esta razón como la principal para seguir siendo pobres. Desde Malthus, la mayoría de los que han escrito sobre el tema han citado el carácter desmesurado del problema de la población.
Taiwán es una pequeña isla, menos de la mitad de la superficie de Carolina del Sur, con una población de unos 21 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda nación más densamente poblada del planeta, solo por detrás de Bangladesh. Además, el 62% de la isla es montañosa, con más de 60 picos por encima de los 3.000 metros, por lo que sus habitantes viven en un área del tamaño de Connecticut. Si la sobrepoblación produce pobreza, Taiwán debería ser la nación más pobre del mundo. Inmigración. La inmigración está estrechamente relacionada con la población. Hong Kong no pudo absorber a los vietnamitas que huían y repatrió a algunos de ellos por la fuerza. Estados Unidos se queja de los inmigrantes ilegales, y a menudo incluso de los legales. Inglaterra lleva mucho tiempo expresando su preocupación por los inmigrantes en la Commonwealth. Pero en 1949 unos 2 millones de nacionalistas de China continental vinieron a unirse a los 6 millones de residentes de Taiwán, un aumento del 33% de la población en 2 años. Muchos residentes de Estados Unidos consideran que nuestra tasa anual de inmigración, inferior al 1%, es una pesada carga, que disminuye nuestra tasa salarial media y reduce nuestro PIB per cápita. Taiwán asumió su carga de inmigrantes y demostró que son una gran bendición. Analfabetismo. Una población educada es necesaria para que un país prospere y el analfabetismo caracteriza a los países pobres. Pero cuando los japoneses se fueron de Taiwán, dejaron una población que no habían intentado educar. Incluso en 1952, tras la llegada de los nacionalistas a Taiwán, el 41% de la población era analfabeta, el 43% solo había completado la escuela primaria y solo el 9% había terminado la secundaria. Muchos otros países se acobardaron ante tales condiciones, pero no Taiwán. En 1994, solo el 6% era analfabeto y el 63% había terminado el bachillerato. En 1952 solo 13 estudiantes taiwaneses realizaban estudios de posgrado, pero en 1996 eran 42.000. Compárense estos resultados con los de cualquier país de África o América Latina. Para que los ciudadanos de un país disfruten de un buen nivel de vida, la economía del país debe crecer rápidamente si se parte de un nivel bajo. Taiwán ha hecho precisamente eso. De 1952 a 1992, periodo que va desde la llegada de los nacionalistas a Taiwán hasta esta década, la tasa de crecimiento anual del PIB real fue del 8,7%. En Estados Unidos, durante el mismo periodo, fue del 3,2%. El poder de una tasa de crecimiento compuesta es a menudo mal entendido, pero estas cifras deberían ayudar a poner el concepto en perspectiva. El PIB real de Taiwán se multiplicó por 27, en Estados Unidos se multiplicó por menos de 4. Otros países se estancaron o disminuyeron su producción. Por supuesto, parte de este crecimiento podría deberse a un aumento de la población, ya que más gente significa más bienes. Si ajustamos estas cifras a términos per cápita, descubrimos que la renta real creció un 6,4% anual en Taiwán, es decir, se multiplicó por 12. El PIB per cápita promedio de un estadounidense es hoy de unos $30.000. Si tuviéramos la tasa de crecimiento de Taiwán, en 40 años el estadounidense promedio tendría $360.000. En cambio, el crecimiento per cápita de Estados Unidos en términos reales ha sido del 2% anual, lo que supone un doble aumento en estos 40 años. Y en los últimos 20 años hasta 1990, la tasa de crecimiento ha caído al 0,9%, lo que supondría 75 años para duplicar la producción por persona. Tasas de crecimiento como las de Taiwán pueden producir milagros, de ahí la frase común, el milagro de Taiwán. La mitad del índice de miseria, popularizado por el difunto senador Hubert Humphrey, es la tasa de desempleo. Nunca en los 40 años que estamos considerando alcanzó el 3% en Taiwán. Después de 1954 nunca llegó al 2%, y en 8 de esos años fue inferior al 1%. En ningún año la tasa más baja de Estados Unidos fue tan baja como la más alta de Taiwán. Hay poca miseria en estas cifras. Muchos economistas explican las bajas tasas de desempleo por las altas tasas de inflación. La experiencia de Taiwán desmiente esta teoría.
Durante el periodo de 1952 a 1992 los precios subieron una media del 6,3% anual. Esto se compara con una subida de solo el 4,4% en Estados Unidos. Pero los aumentos de Taiwán se concentraron en los primeros años de la década de 1950 y durante las dos crisis del petróleo. En uno de estos años los precios subieron un 47%. En 11 de los 40 años los precios subieron menos del 3%, un nivel alcanzado en Estados Unidos en un solo año entre 1968 y 1990. Taiwán ha demostrado al mundo que unos precios estables son compatibles con un crecimiento rápido. Los países de todo el mundo han pedido prestado a otros para invertir y producir. El resultado ha sido poco capital y mucha deuda. Taiwán no ha pedido préstamos, sino que ha ahorrado y ha acumulado reservas de divisas valoradas en unos 100.000 millones de dólares. Esta riqueza puede asegurar el crecimiento y el bienestar futuro. Los beneficios de este crecimiento se han dispersado ampliamente. Hoy, el 99% de los hogares taiwaneses tienen televisores a color y refrigeradores. Las cifras de teléfonos y lavadoras son del 97% y 92%, respectivamente. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, menos del 10% de los alemanes orientales tenían teléfono, en lo que era el más rico de los países del bloque soviético. Una comparación de la República de China en Taiwán con la República Popular China deja claro lo que ha conseguido Taiwán. En 1950, cuando los nacionalistas acababan de llegar a Taiwán, la renta per cápita tanto en Taiwán como en el continente era de $50 al año. En 1992, la cifra de la China continental había aumentado a unos $500, mientras que la de Taiwán superaba los $10.000. Se trataba de dos pueblos con antecedentes culturales y logros similares. La diferencia importante era el sistema social y económico adoptado en cada país. ¿Podría haber un ejemplo más claro de la superioridad de las libertades políticas y económicas? Escritores como Adam Smith, F. A. Hayek, Milton Friedman y Julian Simon predijeron que los mercados libres y el respeto a los derechos de propiedad producirían una sociedad próspera con libertad política. Ya hemos descrito los logros económicos. El sistema político ha pasado de las elecciones locales a la elección de todos los miembros del yuan legislativo a la elección popular del presidente. Los habitantes de Taiwán gozan de gran libertad religiosa, de prensa y de expresión política para acompañar el rápido crecimiento de su economía. La teoría y la práctica de la libertad se encuentran en Taiwán. Todas las demás naciones solo tienen que mirar, escuchar y aprender. Si Taiwán puede lograr estos resultados, todas las naciones del mundo deberían ser libres y prósperas.